¿Qué pasaría si un día descubrieras que el puente que has cruzado toda tu vida, ese camino seguro que nunca cuestionaste, está lleno de grietas ocultas? No se trata de un colapso inminente, pero sí de algo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Jacques Derrida nos mostró estas fisuras, no para destruir el puente, sino para revelar su verdadera naturaleza. Porque como él mismo dijo, lo que se construye para durar, también se construye para ser deconstruido. Derrida nos reta a mirar más allá de las certezas que hemos aceptado como absolutas. ¿Y si nuestras verdades más sólidas no son tan indestructibles como creemos? Este video no es solo una introducción a su pensamiento. Es una invitación a cruzar ese puente, a observar con nuevos ojos y a cuestionar las bases de nuestras creencias. Así que te pregunto, ¿te atreves a cruzar ese puente y enfrentarte a lo que siempre estuvo oculto en las fisuras de tus certezas? De la exclusión al pensamiento radical. Jacques Derrida nació en 1930 en El Biar, Argelia, una colonia francesa donde las tensiones del colonialismo marcaban cada aspecto de la vida. Creció en un hogar judío sefardí, pero su identidad lo enfrentó a la discriminación. A los 12 años, las leyes antisemitas del régimen de Vichy lo expulsaron de la escuela. Imagina la angustia de un niño separado de su educación, de sus amigos, de su rutina, solo por su origen. La exclusión y el colonialismo, además de marcarlo como individuo, sembraron en él una desconfianza hacia las estructuras que pretenden ser universales. Desde niño, Derrida aprendió que las jerarquías no son naturales. Son construcciones que marginan a quienes no encajan en ellas. Pero su camino no fue fácil. Derrida no era el prototipo de estudiante brillante. Incluso fue rechazado en su primer intento de ingresar a la prestigiosa Escuela Normal Superior de París. ¿Qué sentiría un joven lleno de ambiciones filosóficas enfrentándose al fracaso? En lugar de rendirse, persistió. Esa misma tenacidad lo llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo. Derrida comenzó a desarrollar su filosofía en un tiempo complicado, cuando el mundo intentaba reconstruirse tras la Segunda Guerra Mundial. Las ideas tradicionales tambaleaban, y el colonialismo, ese sistema que había moldeado su infancia, se desmoronaba. Derrida no permaneció al margen. Sus reflexiones respondieron al espíritu de una época que buscaba nuevas formas de entender la realidad. Un detalle de su juventud anticipa el filósofo que sería. Subrayaba obsesivamente los textos que leía, convencido de que cada palabra contenía una verdad oculta. «Era mi forma de reconstruir el texto dentro de mí», dijo alguna vez. Más tarde dedicó su vida a desentrañar y deconstruir lo que otros consideraban incuestionable. La esencia de la filosofía de Derrida. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que creemos sólido, desde nuestras creencias más profundas hasta las instituciones que sostienen nuestra sociedad, está lleno de fisuras? Jacques Derrida, con su revolucionario concepto de la deconstrucción, nos incita a mirar más allá de la superficie, a desentrañar las grietas ocultas en nuestras certezas. Pero, cuidado, deconstruir no significa destruir, como muchos creen. Derrida no vino a arrasar con las ideas que nos sostienen. Vino a mostrarnos algo aún más inquietante, que todo lo construido lleva en su interior algo ausente, algo incompleto. Piénsalo así. Nuestras ideas son como una pintura aparentemente perfecta, pero que al mirarla de cerca revela pinceladas irregulares, capas superpuestas y contradicciones. Derrida nos dice que nuestras ideas, nuestras palabras, incluso nuestras instituciones, son como esa pintura. Parecen completas, pero siempre esconden sombras, márgenes y silencios. Y aquí está lo más fascinante. Esas grietas no son defectos. Son el lugar donde el pensamiento puede expandirse, el punto de partida para nuevas formas de entender el mundo. Derrida no ofrece respuestas fáciles. De hecho, nos advierte, no hay nada fuera del texto. Pero, ¿qué significa esto realmente? No se refiere a que todo sea solo palabras, sino a que cualquier cosa que intentemos comprender pasa inevitablemente por el filtro del lenguaje. Las palabras no son neutras, moldean nuestra percepción, crean jerarquías y excluyen tanto como incluyen. Entonces,
¿Estamos viendo realmente la realidad o solo aquello que el lenguaje nos permite ver? La deconstrucción, en este sentido, es más que un método filosófico. Es un desafío constante. Derrida nos recuerda que ningún sistema es completamente coherente o autosuficiente. Siempre hay algo que se escapa, algo que queda en los márgenes, esperando ser descubierto. ¿No es inquietante pensar que todo lo que damos por sentado podría tener fisuras? Pero, al mismo tiempo, ¿no es liberador saber que esas grietas son oportunidades? Oportunidades para repensar, para reimaginar, para cuestionar. Derrida no vino a derribar el edificio del pensamiento humano. Vino a mostrarnos que en sus fisuras hay una riqueza inexplorada. Entonces te pregunto, ¿te atreverías a mirar más allá de lo evidente? A explorar esas grietas que, lejos de debilitar nuestras ideas, nos abren un mundo lleno de posibilidades? La deconstrucción, descubriendo las grietas ocultas en nuestras certezas. Imagina un rascacielos que domina la ciudad, una estructura aparentemente indestructible que desafía el tiempo. Sin embargo, al acercarte, notas pequeñas fisuras en su fachada, imperfecciones que pasan desapercibidas a simple vista. ¿Qué pasaría si alguien te dijera que esas fisuras no son una imperfección, sino la clave para entender cómo se sostiene realmente? Este es el enfoque de Jacques Derrida con su concepto de la deconstrucción: no destruir, analizar lo que parece sólido y descubrir las grietas que siempre han estado ahí. La deconstrucción no es un martillo que derriba edificios. Es una lupa que nos obliga a examinar cómo están construidas nuestras ideas, jerarquías y certezas. Derrida nos reta a mirar de cerca las cosas que damos por sentadas. ¿Por qué valoramos la escritura más que la palabra hablada? ¿Por qué asociamos la razón con lo masculino y la emoción con lo femenino? Estas oposiciones no son inocentes. Esconden relaciones de poder, exclusiones y silencios que moldean nuestra forma de ver el mundo. Un ejemplo práctico: imagina un contrato legal. Parece un documento claro, lleno de términos precisos y reglas inequívocas. Pero, ¿qué sucede cuando dos partes no están de acuerdo sobre lo que significa una cláusula? Derrida nos diría que esa ambigüedad no es accidental, es inherente al lenguaje. Cada palabra lleva consigo una historia, un contexto y un sinfín de posibles interpretaciones. Al intentar descifrar un contrato, no solo tratamos con el texto escrito, lidiamos con un entramado de significados que nunca son completamente fijos. Esa incertidumbre, lejos de ser un error, es la naturaleza misma del lenguaje. Pero Derrida no se detiene en los textos legales o filosóficos. Nos exhorta a llevar la deconstrucción a nuestra vida cotidiana. Piénsalo, ¿cuántas veces hemos aceptado etiquetas sin cuestionarlas? Masculino y femenino, racional y emocional, bueno y malo. Estas categorías que usamos para dar sentido a nuestra realidad también excluyen, limitan y perpetúan desigualdades. ¿Qué sucede cuando las cuestionamos? ¿Qué nuevas perspectivas emergen cuando reconocemos que lo que parece eterno y absoluto es en realidad una construcción llena de fisuras? Derrida nos convoca a algo más que un ejercicio intelectual. Nos pide que enfrentemos la incomodidad de examinar nuestras propias certezas. No para derribarlas, para entenderlas mejor. Porque como Él nos enseñó, en las grietas de lo que creemos inquebrantable está la oportunidad de reimaginar el mundo. Différance, el juego infinito del significado. Estás en una playa al atardecer, persiguiendo una ola que parece perfecta para capturar en una fotografía. Pero justo cuando crees tenerla, se retira, transformándose, escapando de tu alcance. Así es el concepto de différance, según Jacques Derrida. Una idea que nos muestra que el significado nunca está quieto, que siempre se mueve, se transforma y se desliza más allá de lo que podemos captar por completo. Différance es una palabra que Derrida creó para encapsular dos dinámicas esenciales: diferencia y diferimiento. Primero señala que las palabras no tienen un significado intrínseco, obtienen sentido al diferenciarse unas de otras. Justicia, por ejemplo, tiene significado porque no es injusticia, pero incluso porque no es equidad ni ley,
ni piedad. Su significado está en relación con otras palabras, como si cada término formara parte de una sinfonía en la que cada nota depende de las demás. Segundo, différence implica que el significado nunca está completamente presente. Siempre se pospone, como un horizonte que parece cercano, pero que se aleja con cada paso que damos hacia él. ¿Qué es la justicia? En una época, podría significar obedecer las leyes del rey, en otra, desafiar esas mismas leyes en nombre de la libertad. En una cultura, podría ser igualdad, en otra, equilibrio. Lo que significa justicia no solo cambia con el tiempo, además cambia con quién lo pregunta, dónde lo pregunta y por qué. Derrida lo resumió de manera provocadora. Différence no es ni una palabra ni un concepto, es lo que siempre escapa a nuestra comprensión. Este escape no es una falla del lenguaje, es su esencia misma. El lenguaje no es un mapa estático del mundo, es un río en constante movimiento, un flujo interminable de relaciones y significados que cambian con cada contexto. Para visualizarlo, pensemos en un diccionario. Cuando buscas una palabra, su definición no está aislada. Te remite a otras palabras, y esas a otras más. Es como un laberinto en el que cada puerta lleva a otra sala, sin un centro definitivo. Derrida nos dice que esta característica del lenguaje, este círculo interminable, no es un defecto, es una invitación a explorar. Pero différence va más allá del lenguaje. Está en todo lo que intentamos entender, en la historia que reescribimos constantemente a medida que encontramos nuevas evidencias. En nuestras relaciones, donde cada conversación y cada gesto agregan nuevas capas de significado. Y en nuestras tradiciones, que evolucionan y se transforman mientras tratamos de mantenerlas vivas. Derrida nos incita a abrazar esta inestabilidad, no como un simple problema, pero sí como una oportunidad para reinterpretar y redescubrir. Así, différence no es solo un concepto filosófico, es un recordatorio de que la vida misma está en constante cambio, que lo que creemos entender siempre tiene más matices por descubrir. No es un fin, sino un comienzo, un juego infinito que nos impulsa a cuestionar, reflexionar y conectar con el mundo de maneras nuevas e inesperadas. ¿Te atreves a perseguir la sombra sabiendo que nunca la alcanzarás, pero disfrutando del viaje en el camino? La deconstrucción de la metafísica occidental, Derrida y la ilusión de la estabilidad. Desde los albores de la filosofía occidental, hemos buscado un ancla, una verdad absoluta que nos dé seguridad en medio de la incertidumbre. Platón lo llamó el mundo de las ideas. La religión lo definió como Dios. La ciencia moderna confió en la razón como el centro que sostiene todo lo que conocemos. Pero Jacques Derrida se atrevió a cuestionar esta obsesión con la presencia, esa creencia en que debe haber un fundamento sólido que lo explique y lo sostenga todo. Según él, esta necesidad de estabilidad es una construcción, una ilusión que hemos creado para no enfrentar un mundo que, en realidad, es incierto, fragmentado y cambiante. Imagina una catedral gótica. Desde lejos, su apariencia es majestuosa, indestructible, como si pudiera resistir los embates del tiempo y la historia. Pero si te acercas, notarás que su estabilidad no es lo que parece. Cada arco, cada columna y cada pilar dependen de los demás. Si uno falla, el edificio entero podría colapsar. Derrida nos dice que nuestras ideas funcionan de la misma manera. Aparentan ser completas, pero están sostenidas por relaciones invisibles, contradicciones y vacíos que las desestabilizan desde dentro. Para Derrida, la metafísica occidental, desde Platón hasta los filósofos modernos, ha construido su arquitectura conceptual sobre pilares aparentemente sólidos: el alma, la razón, Dios, la verdad universal. Pero, ¿qué sucede cuando cuestionamos estos conceptos? Toma la idea de verdad, por ejemplo. Cuando alguien habla de verdad, ¿a qué se refiere realmente? ¿A una verdad universal e inmutable? ¿A una verdad histórica que cambia con el tiempo? ¿O a su verdad personal, moldeada por sus experiencias y perspectivas? Cada intento de definir la verdad revela su inestabilidad, su fragilidad y su dependencia de factores contextuales que constantemente la transforman.
Derrida nos llama a realizar un ejercicio fascinante al que llamó deconstrucción. Pero cuidado, recuerda que deconstruir no significa destruir. No es un ataque, es una exploración minuciosa. Es como restaurar una obra de arte antigua. Quitar capa tras capa de pintura no para arruinarla, sino para revelar su historia, para entender cómo fue creada, qué materiales se usaron y cómo ha cambiado con el tiempo. Este enfoque no se queda solo en el ámbito de la filosofía. Piensa, por ejemplo, en una institución como la democracia. A primera vista parece sólida, basada en principios claros como igualdad, justicia y participación. Pero cuando profundizamos, surgen preguntas complejas. ¿Qué significa realmente igualdad en un mundo tan diverso? ¿Cómo definimos justicia en sociedades con historias y valores tan distintos? ¿Quién tiene realmente acceso a la participación? Derrida nos reta a deconstruir estas ideas, no para rechazarlas, para comprender mejor las exclusiones, contradicciones y tensiones que las sostienen. Su propuesta es radicalmente humana. Nos enseña que detrás de todo lo que damos por sentado, desde nuestras creencias hasta nuestras instituciones, hay un entramado de significados, relaciones y vacíos que no solo las debilitan, de igual forma las hacen profundamente humanas, porque al aceptar que nuestras certezas son frágiles, encontramos algo inesperado, un espacio para reinterpretarlas, para abrir nuevos caminos y construir algo más inclusivo, más consciente, más conectado con nuestra diversidad y complejidad. Derrida nos deja con una pregunta poderosa. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer la inestabilidad de nuestras ideas, la abrazáramos como una oportunidad para pensar de otra manera, para escuchar las voces que han sido silenciadas, para descubrir significados que nunca habíamos imaginado? Tal vez, en las grietas de nuestras certezas, se escondan las claves para un mundo más rico, más justo, más humano. Impacto y relevancia de la deconstrucción en la actualidad. Imagina que estás en una galería de arte y frente a ti hay un cuadro que siempre has admirado. A primera vista, todo parece perfecto. Los colores, las formas, la composición. Pero al acercarte, notas algo sorprendente. Capas ocultas, pinceladas que no habías visto, detalles que cambian por completo lo que creías entender de esa obra. Esto es lo que Jacques Derrida nos reta a hacer con las estructuras de nuestra realidad. Acercarnos, cuestionarlas y descubrir las capas ocultas que las conforman. Derrida revolucionó la filosofía y dejó su huella en disciplinas tan diversas como la literatura, el derecho, la política e incluso los estudios de género. Pero ¿cómo algo tan abstracto como la deconstrucción puede tener un impacto tan concreto? La clave está en su capacidad para revelar las narrativas ocultas, esas historias que hemos aceptado sin cuestionar, pero que han moldeado silenciosamente nuestra forma de vivir y entender el mundo. Toma, por ejemplo, los estudios de género. Durante siglos hemos tratado las categorías de hombre y mujer como verdades absolutas, inmutables. Derrida, con su enfoque deconstructivo, nos incita a verlas bajo una nueva luz, aparte de verlas como realidades naturales, a verlas como construcciones sociales, moldeadas por normas, roles y expectativas que se han transmitido de generación en generación. Nos hace preguntas que son tan provocadoras como necesarias. ¿Quién decide qué es masculino o femenino? ¿Qué historias se han dejado fuera para mantener intactas estas categorías? Y, más importante aún, ¿qué nuevas posibilidades podríamos imaginar si dejamos de ver estas etiquetas como verdades grabadas en piedra? El impacto de la deconstrucción no termina ahí. En el ámbito del derecho, Derrida desmantela la idea de que las leyes son imparciales y objetivas. Piensa en un contrato legal. Parece un documento claro y definitivo, ¿verdad? Pero cuando se pone en práctica, surgen preguntas inevitables. ¿Qué significa realmente cada cláusula? ¿Quién interpreta esos términos? Derrida nos recuerda que cada palabra de un texto legal lleva consigo un historial de decisiones y exclusiones, un rastro de poder que favoreció una interpretación sobre otra. Así, la ley, que a menudo se presenta como un pilar de justicia, igualmente está llena de ambigüedades y contradicciones,
que merecen ser examinadas. Y en la política, la deconstrucción se convierte en una herramienta invaluable para cuestionar el lenguaje del poder. Conceptos como democracia, libertad o justicia son presentados como absolutos, casi sagrados, pero Derrida nos invita a mirar más de cerca. Por ejemplo, ¿qué entendemos por libertad? ¿Es la misma libertad la que se vive en un país desarrollado que en uno en vías de desarrollo? ¿Quién tiene acceso real a esa libertad? ¿Y quién queda fuera de su alcance? Estas preguntas no buscan destruir los ideales, buscan profundizar en su significado, revelar sus grietas y permitirnos construir algo más inclusivo y auténtico. Hoy más que nunca, en un mundo donde las fronteras culturales, políticas y sociales están siendo cuestionadas, la deconstrucción tiene un papel crucial. Derrida nos enseña que no debemos temer la incertidumbre. Al contrario, debemos abrazarla como una oportunidad para imaginar algo nuevo. Porque cuando reconocemos las fisuras en nuestras ideas, no estamos destruyéndolas. Estamos abriendo un espacio para la inclusión, la diversidad y el cambio. Entonces, ¿qué certezas de tu vida crees que podrías deconstruir? ¿Qué historias han sido silenciadas para mantener intactas las ideas que das por sentadas? Tal vez es el momento de cuestionar esas verdades y en el proceso descubrir nuevos significados, nuevas posibilidades, nuevas formas de ser. Derrida, nuestra realidad interior y su reflexión final. ¿Cuántas veces has actuado, decidido o incluso amado basándote en ideas que nunca cuestionaste? Es fácil pasar por la vida creyendo que nuestras certezas son sólidas, que nuestras creencias más profundas están libres de grietas. Pero Derrida nos invita a detenernos, a mirar más de cerca. ¿Y si esas certezas están sostenidas por vacíos que hemos ignorado, por supuestos que nunca hemos cuestionado? En este mundo lleno de polarización, donde las opiniones se disparan como flechas y el diálogo parece un campo de batalla, el pensamiento de Derrida tiene una relevancia inquietante. Nos enseña a ser más humildes con nuestras verdades. Piensa en ese debate apasionado que tuviste, esa idea que defendiste con uñas y dientes. ¿Y si esa verdad que tanto defendemos está llena de grietas, más frágil de lo que queremos admitir? Derrida nos recuerda que no hay un suelo firme bajo nuestras palabras, solo un juego infinito de significados. Este es el desafío emocional de su filosofía. Aceptar que vivimos en un mundo de incertidumbres y aprender a navegar en él con curiosidad en lugar de miedo. ¿Qué prejuicios o supuestos están ocultos en tus creencias más arraigadas? ¿Qué significados has dado por sentados en tu vida diaria, en tus relaciones, en tu forma de entender el mundo? Preguntas como estas no buscan respuestas fáciles, pretenden despertar una nueva forma de mirar, de escuchar, de pensar. Y en ese cuestionamiento constante, Derrida no solo nos dejó preguntas, también nos dejó un ejemplo. El de alguien que vivió, reflexionó y murió enfrentándose a lo desconocido. En 2004, Jacques Derrida falleció en París, víctima de un cáncer de páncreas. Su muerte, como su vida, no estuvo exenta de reflexión filosófica. Derrida escribió sobre la muerte como un acto que nadie puede experimentar plenamente, un momento que siempre escapa al lenguaje y a nuestra comprensión. Decía que la filosofía es aprender a morir. Para él, la muerte no era simplemente un final, era una oportunidad para cuestionar, una grieta más en el puente de nuestras certezas. Su desaparición no fue el cierre de su pensamiento, fue el inicio de una conversación que continúa resonando. Nos dejó con una tarea pendiente, seguir deconstruyendo, seguir explorando, aparte de nuestras ideas, las emociones y las conexiones que nos hacen humanos. ¿Y tú? ¿Te atreverías a deconstruir tus certezas más profundas para descubrir qué hay detrás de ellas? Derrida nos invita a dialogar, no para ganar argumentos, para explorar juntos las fisuras que nos conectan. Su muerte nos recuerda que, al final, no son las respuestas lo que importa, sino la valentía de seguir haciendo preguntas. Derrida y la búsqueda infinita. Jacques Derrida no vino a darnos respuestas ni a construir verdades absolutas. Su filosofía nos recuerda algo más profundo. Las preguntas son el motor de toda reflexión. Detrás de cada certeza que damos por sentada, hay fisuras, matices, contradicciones que esperan ser exploradas.
Derrida no destruyó, como algunos piensan. Él mostró que la construcción y la deconstrucción son dos caras de la misma moneda. Nos enseñó que la búsqueda nunca termina, porque siempre hay algo más allá de lo que creemos saber. Siempre hay un significado que escapa. Y ahora la pregunta más importante: ¿qué harás tú con este legado? ¿Qué idea has dado por sentada toda tu vida? Podría ser algo tan grande como la justicia, la libertad o el amor, o algo tan cotidiano como el éxito o la felicidad. Derrida nos desafía a mirar más de cerca, a descubrir los matices, las fisuras y las posibilidades ocultas que nunca habíamos imaginado. Porque ahí, en lo que parece más estable, está el potencial para el cambio, la reinvención y el crecimiento. Atrévete a deconstruir una de tus certezas. Piensa en ella por un momento. ¿Qué significados ocultos podrían estar ahí, esperando ser descubiertos? Déjame tus reflexiones en los comentarios, porque aquí, en Épico Vida, exploramos las grandes ideas, las llevamos a nuestras vidas, reflexionamos juntos y las ponemos en práctica. Este es un espacio para filosofar, para cuestionar y para crecer. Derrida nos dejó una invitación, pero también un desafío: cuestionar, reflexionar y nunca detenernos en nuestra búsqueda. No se trata de encontrar todas las respuestas, sino de ser valientes al enfrentarnos a las preguntas, porque al final no son las certezas lo que nos define, es nuestra capacidad de seguir preguntando. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que también quiera explorar las profundidades del pensamiento humano. Derrida nos mostró que el verdadero viaje no es hacia un destino, es hacia el proceso mismo de cuestionar. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a Épico Vida. Aquí seguimos desentrañando las ideas que no solo transformaron la historia, sino que también pueden transformar nuestras vidas. Gracias por acompañarme en este viaje al pensamiento de Jacques Derrida. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las mentes que cambiaron el mundo y que podrían cambiar la tuya.